honor y un gusto presentar, ¿no?, al doctor Luis Hiroishi Suzuki, ¿no?, que es un docente que prácticamente no necesita presentación, ¿verdad? Más de 50 años trabajando en la docencia como profesor de asignatura B, ¿no? Doctor con múltiples habilidades, pasiones e intereses, además de la docencia, ¿no? Un ajedrecista eh, aficionado, consumado, también practica el squash, las artes marciales, ¿verdad? Eh, que le permite tener pues una visión amplia y novedosa de la enseñanza de la farmacología, ¿no? Entonces, por cuestiones técnicas para mejorar toda esta parte de la comunicación, pues vamos a presentar, vamos a poner su presentación y abrimos la sesión de preguntas y respuestas al final. Muchas gracias, doctor Luis Hiroishi Suzuki, ¿no?, por todas estas aportaciones que enriquecen nuestro quehacer con nuestros estudiantes. Entonces, van a escuchar la voz de un maestro que ya va a cumplir 55 años de profesor aquí, titular en el Departamento de Farmacología. Y resulta que en este proceso de 55 años aproximadamente, he tenido una serie de cambios que han sido muy notables en mi última fase, porque en la primera es, pues no igual a la de ustedes, pero es igual a la de todos los bisoños que inician su carrera de docente ahí en el departamento, ¿no? ¿Y qué pasa los primeros, digamos, 20 años? Yo no sé si ustedes ya los cumplieron, pero cuando yo los cumplí, me di cuenta de que pues no era más que un repetidor de palabras. A pesar de que había revisado todos los libros habidos y por haber, desde entonces que se inició con el prontuario del maestro que fue su maestro de Rodríguez, que trabajaba en el laboratorio alemán haciendo Alka-Seltzer. ¿Cómo se llama? Este prontuario médico. Era un recetario horrible, ¿no? Y después de ese libro, que no era libro, era un recetario, una lista de medicamentos, salió el GOT, y el GOT se apropió del tema de farmacología por varios años, ¿eh? Y ese libro lo tradujo el doctor Folk de fisiología, que era el traductor de libros de medicina, y su papá, de Roberto Folk, era el traductor oficial. Entonces, Folk, Arechiga, Testelis, Cromny, Wong, etcétera, los de fisiología. Ya nos conocíamos, ya nos llevábamos, porque llevamos juntos el curso que inició el maestro Chávez de formación de profesores aquí en el Departamento de Farmacología. Y durante 2 años estuvimos en contacto, nos conocimos, convivimos, compartimos, y en ese curso, pues yo en particular era el más atrasado. Todos los demás estaban en un buen nivel, un nivel alto, y me tuve que poner a nivel con muchos esfuerzos, porque también invitaron al departamento de farmacología, que se registraron 15
pero terminamos 3 en esos 2 años. Estoy mencionando esta etapa porque fue crucial para mí, porque nos dieron todas las materias, desde matemáticas, química, fisicoquímica, etcétera, etcétera, estadística. Incluso mi mentor fue Juan José Mandoki. Entonces, afortunadamente, tuve la suerte de tener maestros extraordinarios. Nada más que el maestro de matemáticas, en el primer examen nos puso 0 a todos, los de farmacología. Y ya de ahí todo el mundo salió despavorido, entre ellos Rodríguez Carranza. Pero nos quedamos Noriega, Coroy y yo conseguí un maestro de matemáticas que durante todo el curso nos estuvo asesorando, de 10 a 1 de la mañana, de 10 de la noche a 9. Y logramos terminar el curso, etcétera. Ya a partir de ahí, yo intenté nivelarme y fue una experiencia tan extraordinaria porque tuve que coparticipar no solo con varios departamentos de la Facultad de Medicina, sino que con otras instituciones aledañas a la universidad, como fue el Instituto Nacional de Cardiología, la Unidad de Neurología y Cirugía en el Hospital General. Y en estudios avanzados, pues nada más fueron unos cuantos meses y muy pocos, pero llegaron maestros de ahí. Y también nos llegaron de ciencias químicas, de bioquímica, de fisiología y, por supuesto, de farmacología. Entonces, fue una relación extraordinaria. Yo hice 2 investigaciones, estudio del corazón, en corazón abierto, ahí en el instituto. Ya el maestro Rosenbluth se fue a estudios avanzados y ahí quedó el maestro Alanís, encargado del departamento de fisiología, pero yo fui a hacer mi investigación en el departamento de farmacología con el maestro Méndez. Y ahí estaba trabajando el maestro Juan José Mandoki también, que de ahí se fue al departamento de farmacología. Y desde ahí conozco al maestro Mandoki y nuestra relación fue extraordinaria y amable. Entonces, en ese tiempo, pues ya habían transcurrido, yo entré en 64 y en 71, pues habían ya transcurrido como 12 años de mi existencia en el departamento de farmacología. Y ya desde un principio entré como maestro titular, ¿eh? Ya después nos hicieron el examen por oposición, que sí lo aprobé, y por ahí tengo el reconocimiento de profesor ya titular de la materia. Entonces, pasaron otros 10 años de experiencia maravillosa, pero todo ha sido formación. Bueno, hasta aquí quiero acabar porque si empiezo con la historia, con mi historia no acabamos, ni en bares zonas. Pero entonces, con toda esta experiencia, a los 20 años de experiencia ahí en el departamento, yo les podría decir que cambié mi mentalidad tradicional que ya se estableció con Rodríguez Carranza. ¿Y qué pasó con Rodríguez Carranza? Que pues Rodríguez Carranza él luchó mucho, ¿eh? A pesar de todas sus situaciones mentales, Rodolfo Rodríguez Carranza trabajó muy duro y le reconozco que se ubicó en el departamento y mucho tiempo.
como jefe de departamento y supo estructurar el departamento a su manera, pero lo hizo y eso tiene gran mérito. Y independientemente de nuestras relaciones personales, yo le reconozco a este hombre que me hizo estudiar y superarme a pesar de todas las vicisitudes que sucedieron. Entonces, ya en esas condiciones, les voy a empezar a señalar lo que yo pienso, cómo debe de ser la enseñanza de la farmacología en la Facultad de Medicina. Entonces, yo pienso que el programa que se estableció no cubre mis expectativas. Yo sí puedo cubrir las expectativas fácilmente del programa porque simplemente, como le decía Omar Carrasco, es un índice calendarizado. Eso cualquiera lo hace. Y estar señalando los objetivos y las actividades que deben realizar los alumnos en ese calendario, pues son utópicos, ¿no? Nunca se cumplieron. Y ese es el error. Es el error porque cuando un programa que no es realmente operante en la realidad como yo lo veo, otra realidad pues puede ser que sea operante, pero yo digo que no, porque el mismo Rodríguez hizo un estudio, una investigación en los estudiantes que terminaron su carrera y les hacía un examen en donde una de las preguntas fue, ¿qué fue para ellos la farmacología? Y eso Rodríguez lo publicó, ¿eh? Yo creo que después se arrepintió de haberlo hecho, pero el problema es que yo vi ese resultado. Y los muchachos, el 90% de los que se recibían y les hicieron esas preguntas, dijeron que la farmacología y la carabina de Ambrosio era lo mismo. O sea, que no tenían ningún conocimiento efectivo para su futura profesión. Eso, saliendo del examen de profesional, no sé cómo le hizo Rodríguez, pero hizo esa valoración. Y yo lo tomé en consideración y me pareció que claro, fue muy mal hecha y quizás no muy bien intencionado, porque ni el mismo Rodríguez sabía las consecuencias de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Eso de que un alumno en su carrera terminal esté diciendo que la farmacología y la carabina de Ambrosio es lo mismo, pero estaba diciendo la verdad. Entonces, nada más con eso, yo les podría decir a ustedes que el programa que estamos llevando no es real, no es factible. Y empezando por los maestros. ¿Por qué? Porque ni los mismos maestros, lo único que podemos hacer y que estuvimos haciendo por decenios, sin cambiar el programa, es repetir lo que dicen los libros. Y el libro más importante de ellos era el Goodman y Kingman. Yo compré compré todos los libros. Desde el Pardo Codina, que fue el primer libro, que era un recetario, nada más, hasta el Rang. Y yo me acuerdo que el Rang me lo trajo mi hijo de Inglaterra, y yo se lo presenté al doctor Mandoki y el doctor Mandoki lo implementó en el departamento, el Rang. Y entonces yo creía que el libro era la clave y el mejor maestro, y lo sigo creyendo, pero no para los alumnos de la Facultad de Medicina,
¿Por qué? Porque los libros actuales de farmacología son una verdadera enciclopedia de alto nivel cognitivo con varios autores. Por ejemplo, el último libro que tradujo Rojas, José Antonio Rojas, que me parece el mejor libro que se ha publicado y que es el que le he pasado a mis alumnos, ahí muy misteriosamente. Entonces, yo hice un estudio estadístico de los integrantes de ese libro. Son 160 autores, 4 universidades de alto rango y en cada capítulo, que son 40 y tantos, 50 y tantos capítulos, a los alumnos les he mandado 40 y tantos, todos los capítulos editados, ¿eh? Nada de que ahí les saco la foto y se los mando, ¿no? Página por página editada para que no anden buscando libros afuera y perdiendo el tiempo. Entonces, eso hice este año y el año pasado. Lo importante de esto es que yo saqué en conclusión de que ni esos libros, con esa información perfecta, casi podría decir, más bien exhaustiva, ¿verdad? Y algo desorganizada. ¿Por qué? Porque no tiene el método que yo estoy aplicando desde hace unos años en mi sistema, que es el método holístico, que voy a explicar ahora. Entonces, lo que a mí me importa es no discutir qué es el mejor y qué método es el mejor. No, voy a tratar de explicar por qué doy el método holístico, porque además de conocer este método, antes ya probé todos ellos. Y uno de los que mejor probé fue el método de aprendizaje por problemas. Claro que el aprendizaje por evidencias y por que ustedes están llevando, por competencias, los vi de refilón. Pero el que verdaderamente analicé fue el aprendizaje por problemas que nos dieron aquí en este departamento, y que con el maestro que vino, un hindú, con su esposa, fue una relación maravillosa. Cuando terminó el curso, yo lo invité a la casa y estuvimos analizando su sistema. Y entonces se fue a Canadá, que es ahí donde estaba su centro, y él me explicó en esa plática y esa comida de que lo invité, que para ser maestro de ese método, tenían que pasar 10 años ahí en Canadá y además ser especialistas en algún tema. Y él tuvo que hacer toda esa carrera y me explicó el número de alumnos y la forma de evaluación. Entonces, él me trató de dar a entender que, que el número de alumnos máximo pues, tenía que ser 6, más no. El costo del curso era $25,000 anuales. Y nada más eran extranjeros. Y que la mayoría eran japoneses. Porque en ese entonces pues, el Japón estaba en alto nivel económico, ¿no? Y regresó a Canadá. Y yo le di un regalo muy bonito que después les platico. El hecho es que el maestro me invitó a ir a Canadá y resulta que se fueron otras personas
porque en ese entonces Rodríguez era el jefe del departamento. Entonces, y entre ellos fue Rojas el que se fue. Y Rojas regresó y dijo muy bien sus temas sobre el sistema de aprendizaje por problemas. Y Rojas siempre ha sido un profesional muy enterado, muy estudioso, muy trabajador, y yo lo respeto muchísimo. Entonces, lo importante de esto es que yo sí apliqué el método en mis alumnos y me pasé 2 años y en el último año hice una evaluación y saqué mis resultados y traté de comunicárselo al maestro que vino y ya se me fue su nombre, ¿no? Rangachari. Entonces, me dice el maestro Rangachari, porque se lo comuniqué por escrito. Le dije, su método no sirve en México. Empezando por el número de alumnos. Yo tengo casi 30 alumnos y usted nada más tiene 6. Y el sistema que ustedes llevan, ahí que él me explicó, no es de aula, es de campo y se va a todas las especialidades. Y todos los especialistas colaboran con el sistema, cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no evalúan con calificaciones. Los alumnos van aprendiendo de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su capacidad de resolución de problemas. Y ahí está el punto clave. ¿Por qué? Porque tan pocos alumnos, imagínense 6 alumnos, y con ese gasto anual, y que se llevaban varios años, dependía de la capacidad de cada quien, pero no los reprobaban, no les ponían una calificación numérica, ni que 9.2 o 4.6, no. Todos terminaban excelentes conocitivos del método y de su formación, y salían hechos médicos ya en la realidad, en el campo de la investigación y en el campo de la docencia, pero la mayoría era en el campo de la investigación y en el campo del trabajo, ya a sus respectivos lugares, ¿no? Ya con esta información, ustedes ya se pueden ir dando cuenta de cómo se fue modificando mi mente durante estos últimos 30 años. Y en estos últimos 30 años he tenido una relación fantástica, no solo con el mundo establecido en la Facultad de Medicina, sino en todas las demás facultades, ciencias químicas, veterinaria, ingeniería, la torre de ciencias, sobre todo con los matemáticos, en cálculo algebraico y en cálculo vectorial, con el maestro Lluís, que incluso me integró en su equipo de béisbol. Entonces, por cierto, el equipo se llamaba Los Incongruentes, y en la Liga Metropolitana, y que terminamos en segundo lugar. Entonces, a mí me dieron mi medalla, mi uniforme, y gran amistad. Recientemente murió el maestro Lluís, pero queda su hijo, y con su hijo puede haber mucha comunicación, pues él llegaba ahí de pantalones cortos a los juegos, ¿no? Y me echaba porras, pero ese fue el campo en el que yo estuve en la universidad, porque fuera de la universidad
en el Hospital General, 30 años siempre con el maestro José Nava Segura. Todos los días teoría y todos los sábados hospital. Neurología. Y en cardiología me llegué a meter porque ahí hice mi tesis y 2 años me quedé con el maestro Bosque Pichardo, el mejor clínico cardiovascular mexicano. Y se bailaba al más pintado. Y esa ha sido mi fuente principal de información y desarrollo, pero hubieron otras instituciones, el Politécnico, estuve ahí 6 años en homeopatía y medicina alternativa, y ahí también tuve docencia e investigación. En educación, 20 y tantos años, que se me olvidó jubilarme, por cierto. Entonces, ahí fue docencia e investigación también, además de trabajo médico. Y en el Seguro Social, pues ya tengo 20 años de jubilado, ¿no? Pero ahí también hice docencia e investigación. Y entonces, si ustedes me quieren preguntar qué docencia, fue en pregrado y en posgrado. Y investigación, en la investigación que quieran, las formales y las informales. La mayoría fueron informales, pero pues les puedo hablar de las que ustedes quieran y yo les voy a proponer y cómo hice y cómo estructuré mis investigaciones. En fin, ahora vamos al doctoral, a lo importante, con los alumnos, ¿verdad? Yo ya en esas condiciones y en esta situación académica, he elegido dar las sesiones, yo no le llamo clases, yo le llamo sesiones, no me pongo ni siquiera como maestro, yo no enseño nada, yo solo repito lo que considero importante y lo he integrado a mi sistema. ¿Cómo integro yo? Pues como lo dicen las matemáticas, ¿no? Yo uso mi integral de los elementos esenciales que deben necesitar los alumnos, pero para dar los elementos esenciales que necesita un alumno son desde la anatomía, desde antes de la anatomía, genética, embriología, citología, histología, y ya después viene anatomía y las demás ciencias que todos ustedes conocen, ¿no? Fisiología principalmente. Entonces, me costó otros 20 años hacer esa integración. Entonces, estos últimos 5 años, ya tengo mi modelo mental que he estado intentando aplicar y tuve, por supuesto, muchos problemas. Y incluso Gil se puede acordar de esto y el jefe de evaluación anterior al que tienen ustedes también lo supieron. Y tuvimos un altercado natural, obvio. ¿Por qué? Por esa gran diferencial que existe entre maestro formal, tradicional, que sigue el índice calendarizado y el maestro que no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, pero tuve que callar porque, pues, ¿cómo voy a estar dándole patadas al pesebre, no? Y además es una falta de respeto. Entonces, seguí callado, pero llega la situación de que entra Omar como jefe de departamento y entonces dije, esta es la mía. Bueno, primero como jefe de enseñanza
Entonces, ya Omar como jefe de enseñanza, incluso fue con Gil para ver la situación anómala que tuve con los alumnos y que me generó el jefe de valoración, ¿no? Y ya no quiero decir más sobre eso. Pero lo importante sobre esto es que todo individuo, toda persona que quiera generar un nuevo proceso de enseñanza según sus ideas, va a tener todos los problemas del mundo. Eso es obvio. Y afortunadamente, Omar, después de ser jefe de enseñanza, pues también lo votaron, ¿eh? Y se fue a ese edificio de los problemas complejos y que no sé qué, quién sabe qué hizo, pero regresó a ser jefe del departamento. Y entonces lo interesante de esto es que dije, creo que puedo acabar de desarrollar y de madurar este modelo que ahorita les voy a mencionar y les voy a ir explicando. Entonces, eh, voy a empezar a hablar de la importancia del método holístico y explicar por qué es fundamental que un alumno ya no de segundo año de medicina, desde el primer año de medicina debe tener este método. Entonces, voy a empezar con los conceptos de teoría de conjuntos y teoría de sistemas. No se puede de otra manera, ¿eh? Y para eso hay que leer libros básicos de matemáticas y de teoría de conjuntos y de teoría de sistemas. Entonces, me costó trabajito, ¿eh? No crean que fue fácil. ¿Sí me oyen? Me costó un trabajito. Todo bien. Hasta la fecha sigo haciendo mis barbaridades. Al rato les voy a presentar mis últimos trabajos, ¿eh? No crean que palabras, ¿no? Palabras cualquiera las dicen. Entonces, en teoría de conjuntos, en lugar de números, voy a poner cosas, objetos de conocimiento. Y vamos a suponer que somos biólogos o arborícolas que estudian los vegetales y vamos a estudiar un bosque. El bosque podría ser la farmacología, ¿no? Entonces, vamos a poner el bosque. Ahora, también tengo que explicar por qué uso el pizarrón. Y no uso transparencias o ya estructuras hechas y súper derechas. Pues eso lo puede hacer una secretaria, ¿no? Pica un botón y ya, ahí está. A los alumnos hay que ubicarlos. Es lo primero que tienen ustedes que hacer. Y quizás poco antes de ubicarlos, entusiasmarlos. Y darles confianza, hablarles con cariño, con sonrisa, con buenas palabras, con buenas ideas. Nunca, nunca, de los nunca, hacerlos sentir menos. Ese es uno de los 2 puntos cardinales para mí, para un alumno. Ganar su confianza. Si el alumno no le tiene confianza al maestro, diga lo que diga. Así sea un premio Nobel, no le va a interesar.
no va a hacerle caso. Y el segundo punto fundamental es la situación física, fisiológica del alumno. Durante 40 y tantos años yo estuve recibiendo alumnos a las 7 de la mañana en el 5º piso, que me tuve que chupar 140 escalones, sumando los escalones del metro, que ya saben cuántos tiene, 70 escalones el metro de Copilco y 70 los de... Entonces, a veces lo tenía que subir, etcétera. El hecho es que hay que ubicar al alumno, primer alumno, y esos factores que le estoy señalando, para que sepa en qué dimensión se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante de esto es que la primera dimensión es una línea, la segunda dimensión es el plano, la tercera dimensión es el volumen, ¿verdad? Y la cuarta dimensión, ahorita se los voy a señalar y la van a encontrar. Yo trato de colocar al alumno en la cuarta dimensión. Eso entra en mi programa, en mi objetivo. El alumno de... ¿Dónde está entonces el alumno? Aquí debe estar. Aquí. Aquí está su vista. El ángulo, el campo del alumno, ya visto físicamente, en una valoración de campo visual, el alumno puede ver 180 grados. Claro, los mejores futbolistas, Pelé era uno de ellos. Él veía más de 180 grados y sabía dónde venía el enemigo y a dónde debería de dar el pase y de dónde lo iba a recibir, ¿verdad? Y esto es para Omar, para que se los diga a los del América, ¿no? Para que aprendan a ver el balón de dónde le viene o a dónde lo manda. Entonces, el alumno debe de ver el todo. El todo tiene sus grados, claro. El bosque está metido en el valle, y en el valle pueden haber Otra vez, Doc. y en el valle pueden haber varios valles cercanos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va a analizar y aprender y entender la ubicación de los elementos que conforman el objetivo de aprendizaje, el objeto de conocimiento, tiene que ser holístico. O sea, ver no un árbol, no ver un medicamento o una partecita de los temas, ver el mecanismo de acción, la clasificación o el nombre de un medicamento. No. Porque eso lo tendría que hacer así, estando aquí, metido en el bosque. Doc, por favor, Con váyase tal hacia el centro. medicamento, ¿no? Gracias. Bueno, pues lo importante de esto es que si usted
no ubica al alumno, el alumno podrá ponerle muchas ganas, podrá querer entender y no va a entender si no hace usted la aclaración en qué dimensión se está moviendo. Y no es ni la tercera, ni la segunda, ni la primera. Se debe mover en la cuarta dimensión. Esta es la cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque está fuera del objeto de conocimiento. Si ustedes se meten en el libro y abren un capítulo, el primer capítulo, y empiezan a leer la primera hoja y la primera línea, después de haber leído la tercera, ya se les olvidó la primera línea. Eso se los aseguro. Y luego les pasan 5 modelos. Sale peor, ¿verdad? Si ustedes empiezan por la primera hoja, la segunda, la tercera, el siguiente capítulo, y ¿por dónde vas? Ya llegaste aquí. No. Aquí está la farmacocinética, la farmacodinamia y punto. Punto. Si ustedes abren el Goodman y Gilman, el primer capítulo es farmacocinética. El segundo capítulo es farmacodinámica. Y durante todo el libro se habla de la farmacocinética y de la farmacodinamia. Y en los siguientes capítulos, los que sean, tienen implícito estos dos modelos, farmacocinética y farmacodinamia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ubicar al alumno y decirle, sálganse del libro y véanlo desde afuera, hojeando los libros y vean qué capítulos están relacionados. Entonces, cuando llegan después de la farmacocinética y la farmacodinamia, cuando llegan a los capítulos ya específicos de los efectos del medicamento en diferentes aparatos y sistemas, o la clasificación de los medicamentos por su mecanismo de acción, etcétera, tienen que hacer un cuadro con su título y que ordene y clasifique y organice a los medicamentos por grupos. Entonces, esos grupos tienen que ser implementados en un cuadro en donde se señale el nombre, la indicación, la toxicidad y los dos elementos claves que hemos mencionado, farmacodinamia y farmacocinética. Y por ejemplo, el título, medicamentos antianginosos tienen que ser el listado de medicamentos, el prototipo. Nada más el prototipo y si acaso el último medicamento maravilloso que se ha descubierto, el último medicamento maravilloso que se ha descubierto y se
propone para su uso en la práctica clínica. Entonces, cuando mucho, van a ser dos medicamentos o 3 medicamentos en donde ustedes van a ver, donde los alumnos van a ver la misma indicación, obviamente. Medicamentos útiles en la insuficiencia cardíaca, no digitálicos o digitálicos, ¿verdad? Pero tienen esa capacidad de ordenar y clasificar. Ordenar y clasificar. Su toxicidad, en tercer lugar, y su farmacodinámica y su farmacocinética. Explicarlo en el pizarrón, no con el PLM en la mano, ¿verdad? Es imposible. ¿Por qué? Nombres. Está en orden alfabético, 10,000 nombres. Eso no sirve para nada. Eso solo sirve cuando ya están trabajando como médicos y no se acuerdan de qué medicamento pueden indicar. Entonces, ¿qué está pasando con mis alumnos? Los últimos, diría yo, 5 años, que les he querido meter en mente el pensamiento médico. Hacerles ver que van a ser médicos y que desde ahorita, que debieron hacerlos de primer año de medicina, pensar como si fueran ellos o el paciente o el médico. Entonces, los alumnos tienen que tener establecido esto, estar en la 4ª dimensión y con su cuadro para poder tener su cuadro, para poder seleccionar. Ya con eso tiene la capacidad de seleccionar o de elegir el medicamento que se tiene que administrar. Como esto se está diciendo en 2º año de medicina, esto no es posible que lo hagan ahorita, pero están empezando a hacerlo. No van a empezar a hacerlo cuando terminen la carrera. Tienen que empezar desde ahorita. Es un desarrollo, es un proceso el aprender farmacología clínica. El mismo Goodman lo dice, cambió su título, siempre lo ha cambiado varias veces. El último lo dice muy claramente. Goodman y Liquina en su título. Propedéutica médica, de no sé qué, y no es cierto. Sigue siendo un bonche de información que ni los maestros lo acaban. Bueno, Rojas sí, porque pues, él tiene la misma edad que yo. Pero lo importante de esto es que hay que simplificarle a los alumnos el camino. No hay que gastarlos, no hay que cansarlos, no hay que deprimirlos. El alumno va a dar de sí en la medida de su capacidad física y mental. Y de eso nosotros no tenemos ninguna posibilidad de influir. Eso es un karma que ellos traen desde antes de sus abuelos, tatarabuelos. Ese es un proceso genético que acaba siendo afectado por el medio que somos nosotros y que los echamos a perder, causándoles trastornos epigenéticos. Entonces, una cosa es lo que ya traen de adentro y lo expresan hacia afuera, y lo que viene de afuera y modifica lo de adentro. Esa es la diferencia entre genética y epigenética, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que no solo hay que estarlo platicando aquí y dialogándolo críticamente, no, hay que aplicarlo. Y como le dije a Rangachari, su método no sirve aquí en México.
Es una burla, ¿verdad? Y me dice Ranachari, tiene toda la razón, doctor, y me dijo maestro, fíjate. Le dije, no, tampoco. Yo no soy maestro de nadie. No le enseño a nadie. Yo no doy el conocimiento. El alumno es el único responsable de su capacidad de aprender y va a aprender si él lo decide. Y eso, no sé, el maestro no puede influir, puede exigir su asistencia, sus tareas, sus exámenes, y eso es un 10% si ustedes quieren. Pero sucede lo que demostró Rodríguez Carranza, que al final de su carrera tienen un concepto de la farmacología nulificado totalmente, cuando es la materia más importante de todas las materias de la carrera de medicina, la farmacología clínica. Y no porque el profesor tenga necesariamente que ser médico, no, pero si es médico, mucho mejor. Y yo por eso estoy feliz de que Edgar y Ramírez estén conmigo. ¿Por qué? Son dos médicos bien preparados. Entonces, pero ellos no captaban el método holístico, incluso se rieron de mí, pero eso no me importa porque todo el mundo se ha reído de mí y eso es natural y eso es normal. Cualquier pelagato que se pone a decir que algo nuevo, tengan la seguridad de que le va a ir mal, pero yo ya estoy con 84 años, y cosa rara, ¿no? Porque la gente dice que los viejitos acaban siendo un guiñapo, ¿no? Y se reducen a niños. Yo no lo creo. Yo me siento bien y ahora me siento con la confianza de hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque traigo cargando todos esos antecedentes. Y si alguien quiere que hagamos un análisis de Radiculum Vitae, pues estoy seguro que me los llevo de calle. Ya quizás sea ya necesario que les muestre cómo estudio todos los días. Esta libretita es una de 200 y pico de libretas, que ya he llenado. Cada libreta tiene entre 5 y 6 ensayos. Y entonces, este modelo nació de un modelo inicial. Bueno, estaba en un centro de ajedrez y entonces un maestro de alto nivel sacó su telefonito y que me lo enseña. Me dice, ¿conocía usted esto, doctor? Claro, él sabía que no, y que iba a decir que no. ¿Por qué? Pues porque a todo el mundo se lo estuvo vacilando, ¿no? Era el tablero de ajedrez de von Euler. Y tú sabes quién fue von Euler, ¿no? Quizás el matemático más poderoso que ha habido en la humanidad. El matemático más poderoso que ha habido en la humanidad. Von Euler del siglo pasado. Y entonces resulta que le hicieron el planteamiento a von Euler y le dijeron, porque era ajedrecista también, y ya estaba ciego cuando le hicieron la pregunta al maestro. Y entonces le dicen al maestro, usted puede ponernos en el tablero de ajedrez que tiene 64 cuadros y que 16 piezas, 8 son peones y los demás son piezas mayores, ¿no? Pero tomaron la pieza más compleja
el movimiento del caballo. Entonces pusieron los números del movimiento del caballo en el tablero, pero no sabían moverlo para que el caballo se moviera en todos los escaques sin repetir uno. Entonces, ¿qué pasó? Que no podían, se pasaron los años, no podían, y resulta que se lo plantean a von Euler, y von Euler, estando ciego ya, claro, ya estaba en la cima de la matemática, entonces se los resolvió en unos minutos. Y les dice, aquí, acá, 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 y así sucesivamente, y cubrió todos los cuadros. Entonces, yo tomé ese modelo porque el maestro se fue, ya no me quiso. Entonces le dije a mi hijo, sácame este modelo. Ya me lo sacó. Me pasé, ¿cuántos años? 4 años a la fecha. Este trabajo es mi último trabajo. Tuve que usar 1200 hojas. Y ahorita van a ver cómo se fueron desarrollando. Entonces, lo importante de esto es que les quiero mostrar que este método que debe de ser universal, no nada más para los alumnos de medicina, debe ser para todos los alumnos de todas las materias, de todas las facultades. Y lo he comentado con ingenieros en sistemas y con matemáticos y con gente inteligente, ¿no? Y que me han ayudado de maravilla. Pero entonces llevo 4 años desarrollando este método, pero lo que dijo von Euler fue con números. Y entonces dijo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, etcétera. Entonces fui tomando los números y hice este modelo geométrico. Desde el primer momento sentí que algo pasó en mi cerebro que cambió mi vida. Estos últimos 3 años, que hasta la fecha lo sigo desarrollando. ¿Lo ven? Tuve que desarrollar un lenguaje simbólico, lógico, matemático para poder desarrollar el análisis descriptivo del movimiento del caballo con sus 3 diferentes movimientos angulares en todo el tablero de ajedrez. Y aquí está todo este cuaderno lleno ya de modelos analizados matemáticamente, lógicamente y simbólicamente. Hasta llegar a la teoría cuántica, pero siempre regresando a mi modelo, que ya lo puedo hacer sin ver. Y puedo ver el modelo y puedo ver los 4 niveles, en que se mueve el caballo, y al hacer el acoplamiento angular, por ejemplo, doblando a la mitad del tablero y poniéndolos, todos los modelos son simétricos. El primero, y claro, como son 4 niveles, y que se van desarrollando sobre todo el tablero, lo hacen en número de 16, o sea, 16, 32, 48, 64. Entonces, van a ver los cambios que le fui haciendo
Y con esta información, bueno, hasta aspectos musicales tenía que meter, ¿eh? Y aquí estaba analizando las obras de Mozart, que escribió más de 600 obras y que él puede llegar a una sabiduría musical una, con estos dos modelos. En alemán se dicen en Stanhaft y en Dulzam y en Bergstrom, en donde los extremos acaban equilibrados. Y Mozart lo hizo en la realidad y en la práctica. Y siempre pongo la música de Mozart, pero pongo todas las músicas, ¿no? Pero aquí lo interesante de esto es que aquí ya empiezo a poner en cada movimiento, que son 64 desviaciones angulares de 45, 90 y 135 grados, o sea, ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso, en su interconexión. ¿Y qué es lo interesante en el modelo holístico? Porque ya tenemos ya para hacer la visión, para tener la visión holística correcta y poder interpretar el campo de conocimiento que queremos ir dominando poco a poco, yendo de lo general a lo particular, que después ya con la práctica de ir de lo general a lo particular, podrá irse de lo particular a lo general y ir tomando un medicamento o un tipo de medicamentos que es lo único que se hace con el programa con índice calendarizado. Eso es lo único que aportaría el programa del calendario que nosotros estamos llevando en farmacología. Pero vean ustedes la gran diferencia que hay entre mi método y el método tradicional. Y no importa quién lo diga, ¿no? No importa que yo lo esté diciendo o que fulano de tal lo esté diciendo. No, lo único que importa no es quién lo dijo. Lo único que importa es qué se dijo. Y vamos a hacer el análisis comparativo, analítico, crítico, que no se puede hacer ahorita. Ahorita ustedes quizás están asombrados, está loco, ¿no? Pero lo importante es que se lo lleven en la mente, le den su lugar y mediten. Esto necesita meditación. A mí me costó 3 años, ya voy para 4, pero me costó 3 años. Y he estado interconectando con muchas otras ciencias, principalmente con las matemáticas, pero con muchas otras ciencias. Y miren, los modelos, estos son los 4 niveles por los que se mueve el caballo. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y ustedes reconocen esto, la flor de la vida, que se ve en todos los países, en todas las estructuras, desde los egipcios. Aquí está mejor. Nada más con el compás, ¿eh? Se puede hacer este modelo. Es geométrico, que tiene 6 pétalos compartidos. Y lo empecé a hacer sin que... Después quise tratar de manejar otros modelos con el pentágono. Y sale la estrella de 5 puntas que ya conocen, no sé si ya lo habrán visto, y que este pintor y genio, que ningún experimento, ninguna investigación le salió. ¿Y cómo se llamaba? Eh, 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 caray, ¿por qué se me fue? El que nunca volvió. Inventó todo esto. Además era un Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci.
Entonces, su número sagrado de Leonardo era el 5. En fin, también he desarrollado este modelo y como ustedes pueden ver, yo puedo hacer una estrella con los ojos cerrados también. Y ahí tienen ustedes el pentágono, ¿no? Bueno, para concluir, fíjense lo interesante de esto que hemos, que estamos dialogando. Y ahorita les voy a dar todo el tiempo que quieran y las preguntas que quieran, las más crueles que quieran. Encantado de oírlas. ¿Por qué? Porque esas son las que me interesan. Nada de que qué bien o qué mal. No, no, no. Los juicios valorativos aquí no sirven para nada. El análisis crítico dialogado, eso es lo que yo pido. Nada de que nosotros lo hacemos así, que esto, no, no, no. Fundamentemos nuestro juicio. Cualquier afirmación que hagamos que esté fundamentada científicamente. ¿Por qué científicamente? Pues es una manera de entendernos, pero hay otras mejores maneras, ¿eh? Axiomáticamente, pero eso ya es entre genios, ¿no? Yo no soy ningún axiomático, ni he inventado axiomas, invento figuritas, pero en fin. Entonces me gustaría abrir la plática. ¿Preguntas? Los que quieran. Encantado. Doctor Domingo. O sea, aquí activando mi micrófono. Muchísimas gracias, doctor Hiroishi. Entonces abrimos la serie de preguntas. Aquí tenemos en el chat un comentario del maestro. Ay, perdón, se me movió aquí. Ahorita lo encuentro. Gracias, maestro. Siempre los métodos holísticos o integrales se va con todo el conocimiento conjunto. Lo felicito. Bendiciones, Javier Álvarez. Y la música también lo integraba el querido maestro Nava, también lo menciona Javier Álvarez, que tiene la mano levantada. Entonces le vamos a dar uso de la palabra a Javier Álvarez Carteño. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Es que ando un poquito mal de salud, por eso no abro el video. Lo felicito al maestro porque ha hecho una compilación muy grande de todos nuestros grandes maestros a través de la historia, desde matemáticos, filósofos, médicos. Y en el área de matemáticas, por ejemplo, para la programación de las computadoras, así se inició, de 8, 16, 32, 64 bits. Así fue la programación que se inició. Esa es una. La otra que ha estado manejando, que son las imágenes estas dimensionales, pero también aquí le faltó integrar los hertz. Cuando se integran los hertz, porque todo tiene movimiento, o sea, la música, las matemáticas, el color, el sabor, el olor, todo, a nivel físico, astral, mental, piramidal, de todas las dimensiones. Y cuando empieza, por ejemplo, las enfermedades cuando son a menor a 5 Hz y cuando son a mayor de 5 Hz, que es de cuestiones de salud. Efectivamente, porque fue también aparte de eso, fue un gran, no solamente científico, inventor, entusiasta, de muchos aspectos, arquitecto Da Vinci, que además fue un gran maestro en el campo de los grandes masones. Aportó muchísimo a través de la observación. Y esta observación que él hizo, el maestro lo ha reflejado en el conocimiento que ha hecho. Estuve siguiendo paso a paso de todo su conocimiento y me hizo recordar
de cada uno de los maestros desde Avicena Paracelso, incluso desde la medicina, y bueno, hipocrática, porque él también la maneja, la egipcia, y también los tintes de grandes otras culturas. Este conocimiento integral que él acaba de mencionar el maestro me hizo recordar y me llena de satisfacción porque sé que el camino que había llevado no es errado, pero a la vez se maneja a través de la obra de la medicina cuántica. Y precisamente la medicina cuántica, vuelvo a reiterar, se maneja a hertz. Entre más vaya subiendo los hertz, de 77, 777, 800, etcétera, entre más alta sea la vibración, es mucho mejor. Y precisamente Mozart manejó todo eso. Exactamente. En el campo, voy a meterle ahora sí el campo divino, son de las piezas que Dios ha recomendado para que el ser humano se logre integrar al campo divino. Ese es algo que aprendí hace muchos años y se los comparto. Para mí fue asombroso haberlo escuchado. Espero que su conocimiento no se pierda, que sea publicado para que también él pueda tener ingresos, pero también nosotros porque nos permita conocer más aquello de lo que no pudimos integrar o observar a través de la vida. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. La doctora Diana Barrera, doctor Hiroishi, felicidades, tiene un cerebro maravilloso, su método holístico es asertivo. Me gusta el paradigma del constructivismo por competencias, también es muy bueno, se lo recomiendo, y el mejor, el socioconstructivismo. No sé si quiere comentar algo, maestro Hiroishi. Ya lo puedo activar. Gracias, Diana. No, pues no, ningún otro comentario. Me gustó, doctor Hiroishi. Nunca lo había escuchado hablar acerca de esto. Me gustó mucho. Había escuchado el paradigma, pero no había leído a profundidad. Pero sí me agradó. Voy a leer un poquito más y ya le comentaré. Gracias. Gracias, doctora. ¿Quién más? Adelante de Juanola. Soy yo, sí. No, pues yo no puedo opinar mucho porque no conozco, pero yo sigo el método tradicional. Me apego al programa y creo que nada más soy lo que dice el doctor, repetidora de los conocimientos que hay en los libros, de mis experiencias, y trato de ver cómo ayudar más a los alumnos, ¿sí? Me gustaría aprender su método del doctor, pero pues como dice la doctora Diana, necesito conocer más para poder involucrarme en todo ese método que sí me parece interesante, ¿sí? Y pues felicidades al doctor Hiroishi, que siempre ha defendido su forma de impartir el conocimiento. Siempre lo he admirado y pues hay mucho que aprender aún a estas alturas de mi vida. Siempre se tiene que aprender algo. Un tiempo compartimos grupo con el doctor Hiroishi, estamos en prácticas y pues no sé, pero creo que yo nada más impartía los conocimientos
que había adquirido, mis experiencias, pero el doctor Hiroishi los modulaba, les daba su terminado y creo que salíamos bien. No sé el doctor Hiroishi qué experiencia tenga de esos años que compartimos grupo. Pero sí tuve el gusto de compartir algunos años grupo con él. Y siento que hicimos buena mancuerna, ¿sí? Porque él como que me enderezaba y yo trataba de cumplir con los objetivos del programa y él me ubicaba y siempre salíamos bien. Creo que quedaban bien los alumnos, quedaban satisfechos. Tuvimos de alumno a su hijo, del doctor Hiroishi, ahí compartimos, ahí estaba su hijo con nosotros, ¿sí? Y fue buena experiencia trabajar con él. Así es. Y felicidades, doctor Hiroishi. Y pues hay que seguirle aprendiendo. Pues que está. Voy a abrir a ver si. No, mi cámara no se quiere desbloquear, no sé por qué. Pero los saludo, doctor Hiroishi. Y muchas gracias por los años que compartimos grupo. Y por lo que he aprendido de usted. Gracias. Su micrófono, doctor. Si quiere, Doctor, su micrófono. reactivar su micrófono, doctor Hiroishi. Yo mi cámara, quién sabe por qué esté bloqueada. No pude verlo, no pude saludarlo porque mi cámara no se quiere desbloquear. Su micrófono, doctor, por favor. Su micrófono. Ahorita apoyan al doctor con el sonido. Sí, es que los que traemos Doctor problemas Hiroishi, con la tecnología. doctor Hiroishi, no es en el hardware, no es en la computadora, es en la pantalla. En la pantalla nada más tiene que dar clic en aceptar. Aquí en lo de activar compartir. audio. Con el mouse. Pero el mío, por más que le doy al mouse, no quiere. Dice que no puedo iniciar. Bueno, ya de todos modos ya. Sí, doctor Hiroishi. Debe de aparecer un... Ahí está. Excelente, gracias. Ahí está. ¿Ya me oyen? Ya, doctor. Adelante. Bueno, Juanola, lo único que me acuerdo de ti es que eres una mujer maravillosa. Gracias a ti pude dar mis cursitos con tu presencia, con tu atingencia, con tu preparación y tu paciencia. Y gracias que me aceptaste como soy, mal preparado, novicio, igual que todos los que iniciamos ahí la farmacología. Y lo único que tengo de ti es un gran recuerdo, maravillosa mujer, que me apoyaste, pero de pe a pa. Eso es lo que tengo de recuerdo contigo. Y lo he comentado en otros lugares, ¿eh? Juana. Gracias, maestro. Yo tengo, bueno, aquí hay una felicitación. Felicidades al maestro Hiroishi de parte del doctor Rogelio Bendaño. Fue mi alumno. Yo tengo una pregunta a título personal para profundizar más en esta parte. Entiendo, el método holístico es, pues, no perder el bosque por el árbol, ¿no? Conectar todo, ver el lugar que ocupa cada fármaco para resolver un problema, cuál es el más adecuado, ¿no? Y Sí. evidentemente, pues el interés en que los estudiantes se lleven la farmacología a su práctica, pues es algo que todos queremos, ¿no? Impactar en la práctica clínica de los médicos, que sea basado en la farmacología.
¿Cómo integró esta parte del método de resolución de problemas? ¿Qué cosas? Porque decía esta parte donde pues no tenemos todas las condiciones, ¿no? De solamente 6 estudiantes y tenerlos en campos clínicos, pero que este método de resolución de problemas sí lo integró a su visión holística. ¿Qué cosas sí ha rescatado de esta visión de resolución de problemas, doctor Hiroishi? Tu planteamiento es maravilloso, ¿eh? Porque me da pie a ser más explicativo en este momento, y lo voy a hacer. No arranca del método por problemas, ni por competencias, ni por evidencias, no. El método que tengo actualmente arranca desde Renato Descartes. Fue el primero, al menos eso dice la historia científica, Renato Descartes hizo una obra, un librito que lo tituló El Método. Y por eso casi le cuesta la vida. ¿Por qué? Pues porque andaba correteando la Santa Inquisición por estar hablando sobre el método. Pero dejó de hablar del método, pero dejó el escrito. Y ese escrito yo lo revisé una y otra vez. Y efectivamente, Renato Descartes, para mí, es el pionero, si no el primero, es de los primeros que marca un dispositivo que ahora todo el mundo usa inexorablemente, porque sin método no hay nada, no se puede hacer nada, pero Renato Descartes lo implementó. ¿Y cómo lo implementó y en base a qué pensamiento lo implementó? Lo implementó en base a un pensamiento matemático. Y se le atribuye a Renato Descartes el haber inventado las coordenadas, no mostrándolo como actualmente se hace, con las dos variables. X y Y, no, lo hizo con una ecuación algebraica. Entonces, las ecuaciones algebraicas que se pueden realizar y más importantes, y eso lo doy a mis alumnos, son básicamente 3. La gráfica que produce esas dos variables más importantes, puede producir mucho más, ¿no? Pero es la directamente proporcional, la inversamente proporcional y la exponencial. Sus fórmulas son de la directamente proporcional, X igual a Y, que es una línea recta. Si X tiene 1, Y tiene 1. Si Y tiene 2, si X tiene 2, Y tiene 2, etcétera. Va siendo una recta. La inversamente proporcional es al revés. Si tiene 10 aquí, tiene 1 acá.
si tiene 2 acá, bueno, aquí baja. O sea, que si una variable aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Y ese es el tipo de curva y la ecuación es x igual a 1 sobre y. Claro que en la realidad casi siempre tenemos que meter una constante para que la ecuación se cumpla. Y la exponencial, pues todos la conocen, ¿no? Yo ya no les voy a estar enseñando esto porque lo saben ustedes mejor que yo. Pero la exponencial es la que básicamente trabaje con el tablero de ajedrez de von Euler, pero con las variables 1 y 2. Entonces, el movimiento del caballo es así. 1 y 2 y 1. O sea, es una L del movimiento del caballo. Entonces, a partir de ahí, esto dijo este hombre, autor del método. Ahí nació el método para mí. ¿Por qué? Porque las curvas que se forman a través de cumplir la ecuación de esos tipos nos hace pensar y definir la ubicación del objeto de conocimiento que nosotros solamente podemos seguir. Y ese seguimiento es el mecanismo de acción o el movimiento que tiene el objeto a medir. Y solo se puede hacer matemáticamente. No hay otro camino. Tiene que hacerse con números o algebraicamente con letras en sus diferentes sistemas operacionales, ¿no? Suma, resta, división, raíz cuadrada, hasta llegar al cálculo diferencial y todavía más hasta llegar al cálculo matricial, como se tiene que hacer en los casos de estar en el campo de la mecánica cuántica. Pero ahí, ya en esta área cuántica, ya me cuesta mucho trabajo, pero le estoy tratando de dedicar el mayor tiempo posible para ver si puedo llegar a entender algo interesante y comunicárselos, ¿verdad? Nada más que ya cumplí 84 años y como ustedes están viendo en el video, hasta mi lenguaje suena ya raquítico y anciánico, pero ni modo. Espero que me dé tiempo para cumplirles ahí a Omar y a Domingo sus intereses. Los felicito, me permito felicitarlos porque es la primera vez en mi vida que autoridades del departamento me dan esta opción. Claro, yo nunca la busqué, ¿no? Pero gracias, Domingo, gracias, Omar, sobre todo, que ya me conocen. Gracias por aceptar la invitación. Más que una muestra, si me pongo a analizar lo que acaban ustedes de exponer, pues no acabamos ni con un curso. Entonces yo sí lo propondría que se hiciera extraoficialmente, socialmente, jugando, y que no me metan en su sistema ahí de expresión. Claro, ustedes tienen que cumplir también su función, ¿no? Son jefes y
y tienen que mostrar a la universidad que son eficientes, ¿no? Pero pues, hagan una excepción conmigo, ¿no? Al fin y al cabo no les estoy pidiendo que me suban el sueldo. Y yo encantado de la vida de participar con el maestro que quiera intercambiar información dialogada, analítico, crítica. Muchas gracias, doctor Hiroishi. Pues por varias alusiones personales, el doctor Hiroishi sabe que yo le voy a la América, ¿no? Entonces, somos como el cuarto lugar de la tabla de abajo para arriba, pero bueno, ni modo. Yo también tuve oportunidad de compartir con el doctor Hiroishi algunas actividades de docencia, igual que mi maestra de maestras, Juanola García Mondragón. Y este intercambio que tiene con los alumnos es así como nos lo enseñó, esta visión general y después particular, pasando por casos clínicos. Y yo creo que esa visión sí se ha visto reflejada a lo largo del tiempo. El doctor Magos, el doctor Jacinto Santiago, el mismo Domingo, han tratado de tener esta visión general de patologías y después irla enfocando hacia fármacos en específico. Yo creo que sí hemos ido en ese sentido. Las pláticas que he tenido con el doctor Hiroishi han sido más o menos como esta que nos ha compartido hoy. La doctora Barrera decía que nunca le había tocado, o sea, hay que invitar a la doctora Barrera para que estén estas discusiones que son muy ricas. Y pues yo quiero agradecer al doctor Hiroishi por compartir esto con nosotros, por invitarnos a seguir poniendo este tipo de temas sobre la mesa e ir transitando en un proceso de evolución hacia lo que puede ser mejor para nuestros alumnos. El doctor Magos dice que quiere hacer una pregunta al doctor Hiroishi y pues entonces antes de cerrar, adelante, doctor Magos. Buenas tardes, doctor Hiroishi. Yo, Gil. Pues aquí ando. Igual por alusión, doctor Hiroishi. No, yo más que pregunta, sería muy interesante y recomendable en cualquiera de los temas o de los contenidos del programa que ya han desarrollado, pudiera usted aplicar esta integración, pulirla, y yo creo que con ese ejemplo a todos nos dejaría más esta idea que a mí siempre me ha parecido necesaria, de tal forma que por eso hemos trabajado por ese lado y tratar de integrar los elementos no tan solo farmacológicos, sino clínicos, para poder desarrollar en los alumnos ese pensamiento integrado, holístico, que no tan solo se aplica, yo lo sé, a la materia, sino se aplica a todo, incluso a la vida. Incluso a la vida. Entonces, yo más que pregunta, sí sería esa propuesta, agarrarse uno de los temas y de verdad componerlo en todos sus sentidos. Componerlo, ¿no? O destrozarlo y crear uno nuevo de lo que tenemos. Creo que sí, es interesante, doctor Hiroishi. Y no quisiera dejar pasar el momento, porque está usted vivo y presente, y yo sé que quizás los momentos uno como jefe de departamento pudiera haber usted pensado que uno quisiera que fuera tradicional, para nada, con la enseñanza tradicional, para nada. Yo lo conozco a usted desde estudiante y yo he visto, al menos yo he tenido con usted tres etapas. La etapa que viví como estudiante, fueron pocas clases que tomé con usted, pero era una dinámica tradicional, con métodos. Yo me acuerdo que hacía Phillips 6, paracinética, dinámica, y era un entusiasmo dentro de la clase que nos gustaba. Fueron pocas clases porque yo dejé de estudiar ese semestre que estaba con usted, pero esa era su forma y usted era muy dinámico en ese tipo de actividades. Digo por experiencia, estoy hablando de los años 70 y tantos.
78, por ahí así. Después lo conocí en otra etapa cuando me mandaron, yo era consejero técnico y de alguna manera me mandaron con usted a dar clases. Y yo sí dije que sí está bien, pero que había que aplicarlo, esa forma de pensamiento a ejemplos de la asignatura misma y del contenido, no sé si se acuerdan. Y eso no fue altercado, eso fue de verdad algo que yo sentía que era necesario y que quizás yo no tenía toda la capacidad en ese momento para hacerlo. Y después lo conocí en la etapa ya como jefe de departamento, en el que yo tenía que de alguna manera intermediar entre las apreciaciones de los alumnos, las apreciaciones de las autoridades y usted. Y en esta etapa yo siempre le propuse, vamos a hacerlo en alguno de los ejemplos, con alguno de los ejemplos farmacológicos, porque es la asignatura que damos. Y yo creo que sería muy, muy enriquecedor, doctor. De verdad, su posición hacia el contenido en sí de la materia, hacia lo que hemos creado con humildad y de verdad, con muchas faltas todavía para conocer todo esto que usted está proponiendo. Creo que es el momento. Mi entusiasmo es en ese sentido. De crear dentro del programa mismo de Pharma este pensamiento que lo perciba el alumno, que lo perciba los profesores, para hacer una cosa más integral. De verdad, doctor Oishi, estas 3 etapas que yo he estado con usted, pues de alguna manera he evolucionado. Y voy a hacer un comentario que es importante. Yo he conocido alumnos de usted muy entusiasmados, pero súper entusiasmados, y alumnos estén como frustrados, como los hemos tenido todos. Pero son etapas que yo le he visto a usted, en aquel entonces de estudiante, bien entusiasmados todos con lo tradicional, ¿no? Estrategias, usted utilizaba dinámicas para avanzar en el conocimiento. Y en la otra, en la que le conocí, estaba desarrollando esta forma de pensamiento. Esto fue como en los 90s. Y luego en esta otra etapa, como jefe de departamento, en el que yo decía, coopere, ayúdenos. Y se fue usted con Omar a platicar en la coordinación de enseñanza y ahí estuvieron como compañeros de trabajo. Pero mi deseo siempre ha sido, doctor Hiroishi, créame, el que esta capacidad que a veces usted tiene y que a veces uno no lo sigue del todo porque nos faltan elementos, pudiera darse en un ejemplo. Ya hablé de más. Gracias, doctor Oishi. De verdad, ese es mi pensamiento. Nunca he visto nunca he visto la forma de despreciar su conocimiento, para nada. Siempre he visto la manera de que ese nos ayude a los que tenemos enseñanza tradicional a mejorar. Gracias, doctor Oishi. ¿Puedo hablar? ¿Tenemos tiempo? Por supuesto, doctor, adelante. Lo que acaba de decir Gil es muy interesante, ¿eh? Pero es muy fácil la respuesta. Lo que no es fácil es hacer lo que voy a decir, ¿no? Todos los maestros que están en el departamento de farmacología tienen la capacidad, la facilidad de desarrollar el método holístico. El único problema es que se decidan hacerlo. Para hacer algo que no dominan o conocen, lo único que tenemos que hacer es compartirlo en una forma estocástica, o sea, al azar. ¿Por qué? Pues porque no, así somos en México. En México agarramos al toro por donde se puede, no por los cuernos nada más. Entonces, yo sugiero que en base a esa potencialidad que todos los maestros y maestras y sobre todo las maestras
sería una maravilla que nos conjuntáramos, pero para poder conjuntarnos y desarrollar estas ideas, que pueden ser otras además de la holística, se necesita romper con unos patrones mentales que hemos ido arrastrando, y yo he sido el peor de todos con mi egocentrismo. Eso lo tengo que decir honestamente, porque si no lo digo me voy a arrepentir, sobre todo a la hora de mi muerte. Entonces, yo fui un pésimo elemento en el departamento, en el aspecto docente. Me fui haciendo con la experiencia y el estudio, pero con un sentimiento egocéntrico. Yo no sé si ustedes lo fueron, pero no lo voy a decir ni lo voy a recalcar, más que conmigo. A eso he llegado actualmente a mis 84 años, que lo único importante para que podamos avanzar en el departamento con las ideas que estás proponiendo, Gil, es primero acabar con el egocentrismo y con humildad, respeto y cariño entre nosotros, hacer lo mejor que podamos. Yo estoy totalmente abierto para compartir con todos ustedes, y muy en especial hay personas como Juanola, la doctora Lemini, no se diga, quién sabe dónde andes, Cristina, pero tú eres maravillosa, en fin. Si estoy vivo, tengan la seguridad de que cooperaré, y como dije antes, aunque no me aumenten el sueldo, es más, no lo necesito, aquí entre nos. Entonces, Gil, yo con mucho gusto, ya que gustes, que quieras y cuando quieras, compartiré mi manera de pensar y hacer las cosas, como lo estuve haciendo durante 1 año o 2 años con Omar. El diálogo analítico crítico tiene que ser entre 2. 3 ya es multitud. Y lo importante es saberse acercar, saber dar con profundidad, con cariño, con sabiduría, lo poco o mucho que creas saber y hacer. Eso es todo lo que puedo decirte, Gil. ¿Alguien va a hacer algún comentario antes de que? Muchas gracias. No hay manos levantadas. ¿Hay más? Antes de que anunciemos la siguiente conferencia, no sé, doctor Carrasco, doctor Francisco Javier. Agradecer mucho al doctor Hiroishi. Muchas gracias a todos por estar acá. Les he mandado invitaciones para que colaboremos en un proyecto nuevo del departamento. Si no les ha llegado todavía, pues bueno, están en proceso de que les lleguen a todos. Y pues adelante con los anuncios del siguiente seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Perdón, mi luz, porque ya ni veo mi libreta. Doctor Hiroishi, muchas gracias en verdad por darnos esta versión. Yo siempre soy
un burrito espiritual. Entonces yo me voy más por la farmacología clásica de experimentos y de resultados. Tendré que desarrollar esa parte y me da mucho gusto que ojalá y mis hijos, así como anda por ahí la niña de Domingo, también aprendan esa parte tan valiosa, ¿no? Tengo el honor de convocarlos a la siguiente conferencia magistral de una de nuestras investigadoras. Yo creo que también muy valiosa porque desde chiquitita está aquí en nuestro departamento, y es la doctora Diana Barrera Oviedo, que nos va a dar una conferencia el 21 de abril. Vamos a tratar de mandarles toda la información desde antes de esa Semana Santa que nos toca. Y ella, la doctora Diana Barrera, es la jefa de laboratorio de farmacología y bioquímica clínica experimental. Esta conferencia magistral va a estar más enfocada a estos asuntos experimentales, y de una persona que, a pesar de muchas adversidades y de tener un espacio pequeñísimo donde ha trabajado ahí, ella ha salido adelante, ya ha salido con 3 hijos hermosos. Y Diana, va a ser una experiencia muy hermosa tenerte aquí en nuestra siguiente conferencia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ahorita le estoy haciendo entrega electrónica al doctor de su reconocimiento por la participación en esta serie de conferencias de la senda de la farmacología, ¿no? Este contacto entre las generaciones en el departamento, escuchar la voz de pues los que tienen experiencia, ¿no? Ahorita le estoy haciendo entrega electrónica. Gracias. Muchas gracias, doctor Hiroishi. Y le dejo la palabra para el cierre al doctor Omar Carrasco. Muchas gracias a todos otra vez, ya me despedí 3 veces. Entonces, les agradezco mucho a todos, doctor Hiroishi, doctor Isasola, doctor Campos, ya lo vi. A todos los que estamos acá, pues muchas gracias, y pues nos vemos la próxima. Me encantan estos seminarios porque nos vemos. Que estén muy bien, un abrazo grande. Bye. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias.